que se graben se van a subir posiblemente a YouTube, entonces vamos a tener acceso, ¿no? Y algo que sí les quería pedir antes de arrancar también es, ¿cómo se llama? Si me pueden mandar a correo electrónico a mí en particular, no sé si tengan mi correo, con su nombre y su carrera, ¿no? Y bueno, si están en licenciatura o en posgrado, les vamos a pedir que concentremos la lista. Tenemos una, ¿no?, preliminar, pero sí preferiría que me mandaran a mí en particular. Mi correo electrónico está en Shannon, es JHMB, ¿sí? Si no, pues de todas formas, al finalizar el evento, igual les proyecto mi correo, pero sí me gustaría tener la lista de todos, ¿no? Por favor. Bueno, pues vamos a arrancar con la primera parte, que en este caso es una plática. Estamos todavía en... ok, ya soy ya. Ok, bueno, pues es un placer para mí presentar al doctor Isaac Pérez Castillo de la Universidad Autónoma Metropolitana del Departamento de Física. Me pidió que no hablara mucho de él, porque bueno, seguro para no robarle tiempo en la plática. Lo que sí es que el tema de física estadística, él se los va a explicar, es bastante amplio. Nada más que hay una intersección, yo diría, bastante no vacía con respecto a esto que nosotros pretendemos en ciencia de datos. Él, por ejemplo, trabaja en teoría de matrices aleatorias, vídeos de spin, redes neuronales, machine learning, movimiento browniano e inferencia bayesiana. Entonces, es muy ad hoc precisamente para este tipo de eventos. Entonces, pues, sin más preámbulo, dejamos a Isaac con nosotros y pues adelante, Isaac. Muchas gracias por haber aceptado. No, gracias por la invitación y un placer estar aquí. Y bueno, lo que pueda ayudar para que entendáis los conceptos, os voy a aquí estar después de la charla un par de horitas. Por lo que tengo entendido, el nivel está entre licenciatura, maestría, doctorado. ¿Es el nivel? Bueno. Entonces, como comentaba Héctor, voy a hacer una introducción de lo que es la física estadística, a grandes rasgos, y luego voy a ver cómo la física estadística, si se entiende cómo se puede entender desde el punto de vista matemático, que es teoría de la probabilidad aplicada, se puede aplicar justamente para inferencia bayesiana, es decir, análisis de datos. Entonces, la primera parte de la charla va a ser introducción a lo que es la física estadística. La introducción va a ser un poquito de manera moderna, y después unas aplicaciones motivadas que vienen de diferentes áreas: biología, economía, partículas que son de tres: una biología, otra ecología, otra economía, de ver cómo se pueden utilizar modelos paradigmáticos de física estadística para hacer análisis de datos. Y luego pasaremos a introducir los detalles matemáticos, los conceptos físicos y matemáticos, para ver cómo los físicos hacemos de física estadística, hacemos de construcción en un contexto particular que es de construcción en equilibrio. Okay, va a hacer el caso de construcción para una dinámica, pero eso no creo que dé tiempo. Okay. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente: la física estadística, no sé si lo habréis escuchado hablar alguna vez, es una área de la física que fue introducida hace ya 150, 170 años, que lo que intenta hacer es fundamentar otra rama de la física, que es la termodinámica. ¿Okay? La termodinámica está basada en 4 leyes, que solamente habréis escuchado en el kindergarten, que son la ley 0, la primera, la segunda y la tercera ley. ¿Okay? Y cada una de las leyes captura fenómenos que vemos en la naturaleza que pensamos que son fundamentales. Por ejemplo, la ley 0 nos da el concepto de contacto térmico y equilibrio térmico, y nos permite introducir el concepto de termómetro, lo cual es muy importante. La primera ley nos dice que hay una cantidad enigmática que se llama energía interna. Lo que captura la primera ley es conservación de energía en procesos termodinámicos. La segunda ley es la que esencialmente la gente no entiende muy bien, que nos dice que aun y cuando en la naturaleza pudiéramos observar procesos que conservan energía, nunca actúan de manera espontánea. ¿Okay? Por ejemplo, si agarrase el mando, no lo voy a hacer, si lo tiro al suelo, entonces si me quedo esperando, el mando nunca va a subir de vuelta a mi mano. ¿Okay? Entonces, aun y cuando el proceso inverso conservaría energía, no ocurre. ¿Okay? Entonces, la segunda ley introduce otro concepto muy importante, que es entropía,
y la entropía permite medir o cuantificar qué procesos que conservan energía nunca ocurren en la naturaleza. ¿De acuerdo? Y después tenemos la tercera ley que nos dice que la entropía para sistemas simples es de la temperatura cero. ¿Preguntas? ¿Cómo lo hacemos? Que pregunta en cualquier momento. Sí, en cualquier momento, si gustan. Bueno, entonces, en física, cuando observamos la naturaleza y elaboramos principios o leyes, lo que después buscamos los físicos es buscar principios fundamentales que expliquen dichas leyes o principios. Entonces, lo que hace la física estadística es, a partir de los constituyentes microscópicos que forman el sistema y las interacciones entre ellos, intentamos explicar las leyes y tener carácter más predictivo. ¿Okay? Entonces, la termodinámica, tengo que decir que lo que hace es explicar el comportamiento de sistemas macroscópicos, sistemas grandes, con muchas partículas. Entonces, de manera moderna, la física estadística se puede dividir en dos tipos de problemas: problema directo y problema inverso. El problema directo es aquel donde yo quiero derivar observables a partir de leyes microscópicas. Es decir, por ejemplo, tengo un vaso de agua o un vaso de café. El café está formado por moléculas que interactúan y lo que quiero, por ejemplo, predecir o inferir son las propiedades del café. En qué estado va a estar, ¿okay? Color que tiene, etcétera, etcétera. Observables serían, por ejemplo, el mismo color, porque el color está relacionado con la temperatura, su densidad, presión, etcétera, etcétera. ¿Okay? La segunda vertiente de física estadística, que no es que sea particularmente moderna, es lo que se llaman problemas inversos, que es justamente el algo contrario. ¿Okay? Yo voy al laboratorio, ¿okay? Hago mediciones, por ejemplo, densidad del agua, en qué estado está, etcétera, etcétera, y lo que intento hacer es inferir el modelo que mejor explica dichas observaciones. ¿Okay? ¿Preguntas de momento? Muy bien, entonces, en física estadística tenemos un modelo que es uno de los modelos más importantes por varios puntos de vista, desde un punto de vista histórico, porque permite entender y capturar los fenómenos más importantes para explicar fases, estados de la materia y transiciones entre diferentes fases, que es el modelo de Ising. ¿Okay? Entonces, dejadme que introduzca primero el modelo de Ising, en qué consiste, y lo vamos a utilizar como caballito de batalla para ver cómo se puede utilizar para hacer análisis de datos. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de variables aleatorias, que son variables de tipo booleano, que es la letra esta que pongo aquí, sigma sub i, que toma valores menos 1 y 1. ¿Okay? O sea, al principio una variable booleana toma valores 0 1, pero lo importante de la variable booleana es que sea binaria. ¿De acuerdo? Y tenemos n variables de ellas para ir desde 1 hasta n. En física estadística hay una probabilidad muy importante, se llama la probabilidad la distribución de probabilidad de Boltzmann, que nos conecta al mundo microscópico con el mundo macroscópico. ¿Okay? La física estadística nos dice que la probabilidad de observar dichas variables aleatorias viene dada por esta distribución, donde tengo la exponencial de una función h, que es lo que se llama el hamiltoniano, la energía del sistema, dividido por z, que es la función de partición. ¿De acuerdo? Entonces, para que entremos un poquito en contacto con nuestra intuición, pensar que nosotros queremos modelar propiedades magnéticas de un sistema. Entonces el sistema tiene ciertos constituyentes microscópicos que podemos pensar que son como pequeños imanes. Los imanes están interactuando entre sí con cierta interacción, que no viene al caso, y nosotros modelamos o cuantificamos matemáticamente la dirección de esos pequeños imanes con una variable aleatoria que es sigma i. Sigma i sería la orientación del imán iésimo, y más 1, por ejemplo, significa que el imán está apuntando hacia arriba, menos 1 significa que el imán está apuntando hacia abajo. ¿De acuerdo? Perdón, Isaac, una pregunta. ¿Adelante? ¿Ahí ese hamiltoniano o esa distribución de Boltzmann solo se definen para esas sigma 6 binarias o pueden ser en general? Es en general. En general. Eso depende del tipo de modelo que quieras hacer. No necesariamente binarias. No necesariamente binarias. Pueden ser variables reales. El único problema es que cuando son variables reales, entonces tienes que tener mucho cuidado cuando integras, porque la integral quizás no está bien definida. Entonces tienes que poner un constraint global para que la integral de la distribución de probabilidad esté bien definida. ¿Okay? Pero es mejor para introducir la intuición hablar de variables binarias. ¿Okay? ¿Más preguntas? La Z es... La z es lo que se llama función de partición.
¿De qué área vienes? ¿De matemáticas? Ok. La función de partición la puedes entender como la función generadora de momentos. Eso es lo que es la función de partición. ¿De acuerdo? Es decir, si yo hago derivadas de la función de partición, me van a dar algo que es proporcional a los momentos de la distribución, que en el contexto de física estadística, en este caso el contexto de un modelo de spines, para capturar propiedades magnéticas, son las magnetizaciones promedios de cada spin, o las correlaciones entre spines. Y se sigue manteniendo las propiedades de los axiomas de Kolmogorov, o sea, las propiedades de la... Sí, aquí cuando pongo distribución de probabilidad, esta distribución de probabilidad está basada en los axiomas de Kolmogorov. ¿Sí? ¿Más preguntas? Fantástico. No sean tímidos, no muero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que captura este hamiltoniano que tenemos ahí? El segundo término, este de aquí, lo que captura es interacción entre spines, ¿de acuerdo? Donde la J y J es la fuerza de interacción entre un par de spines y J. Entonces, supongamos que tenemos, pues si queréis, tenemos una cajita con cosas que están fijas, ¿okay? Constituyentes microscópicos, donde tienen pegados a ellos un grado de libertad que es variable hacia arriba, variable hacia abajo. ¿Okay? Agarrar dos spines y J que están a cierta distancia, esos dos spines están interactuando con una fuerza de interacción que viene dada por J y J. Y una ley fundamental de la naturaleza es que los sistemas, cuando evolucionan en el equilibrio, whatever that means, es que quieren estar en un mínimo de energía. ¿Okay? Entonces, si la J, y de ahí el hamiltoniano es la energía total del sistema. Entonces, si la J y J para el par de spines y J es positiva, eso significa que la interacción entre ellos es ferromagnética, porque los spines se quieren alinear. Porque si J y J es positiva, ¿okay? Entonces cuando tengo aquí un fantástico, maravilloso signo negativo, menos J y J positivo, por los spines orientados en la misma dirección y eso minimiza la energía. ¿Okay? Si la J y J fuese negativa, eso es lo que se llama interacción antiferromagnética, y los spines que interactúan a través de una interacción antiferromagnética quieren apuntar en direcciones diferentes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Entonces, en vez de tener ahora el caso de un par de spines, imaginar que tenemos un sistema con un solo spines, n spines, un número muy grande de ellos, tengo que tener en cuenta todas las posibles interacciones de todas las posibles configuraciones de los spines. ¿Ok? Bien. Entonces, si os fijáis, como yo tengo una variable tipo booleana, en este caso, todo valor es menos 1, 1, se le llama variable de Ising, y tengo n de ellas, el número de posibles de configuraciones sería ¿cuál? Fantástico, 2 a la n. Entonces, para cada configuración de spin, yo tengo una energía. ¿Okay? Entonces, el hamiltoniano simplemente es un mapeo que te dice, dada cierta configuración, la energía asociada a dicha configuración. Entonces, en física, estadística, la distribución de Boltzmann nos dice cuál es la probabilidad de encontrar al sistema en cierta configuración de spin cuando dicho sistema está acoplado a lo que se llama un baño térmico, a una temperatura externa. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Bueno, el primer término que se ve aquí, este primer término es cuando yo tengo spines acoplados a un campo magnético. Entonces, una cosa que es muy útil, os tenéis que acostumbrar como estudiantes, es para entender, en este caso hamiltonianos, es ver casos particulares o casos extremos. ¿Okay? Eso agudiza mucho la intuición. Entonces, tenemos dos términos en el hamiltoniano que queremos entender. Entonces, lo que hacemos mentalmente es decir, vamos a olvidarnos de uno de ellos, por ejemplo, ahora el segundo, y nos centramos en el primero. ¿De acuerdo? Y por simplicidad vamos a poner que estas h sub i, que son números reales, es el mismo para todos los spines. Y digamos que es positivo. H sub i es igual a h, es igual a más 3. ¿Okay? Entonces, si yo tengo que h es positivo, es el primer término hamiltoniano, ¿qué configuraciones favorece? ¿Cuáles son las configuraciones que minimizan la energía? N, ¿no? Es como de puros unos. Son aquellas que están alineadas con el campo magnético. Si H es positivo, yo quiero alinear el spin con el campo magnético de tal forma que el producto es positivo, tengo un fantástico maravilloso signo menos, eso minimiza la energía. Esas van a ser las configuraciones donde el sistema quisiera estar. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenéis que pensar la situación más complicada donde las H's pueden ser aleatorias, positivas o negativas. ¿Okay? Entonces tienes que buscar una configuración de las dos a la n configuraciones que minimizan esa parte del hamiltoniano que está acoplada con un campo magnético externo, y aparte, para molestar, los spines están interactuando, las J y J pueden ser completamente aleatorias, entonces puedes entender que de las 2 a la n configuraciones que tengo, encontrar la configuración que minimiza la energía del sistema puede ser un problema extremadamente complicado. ¿De acuerdo?
y pensar que 2 a la n es un numerito que cuando n crece enormemente. Si por ejemplo n es 100 y le queréis preguntar a una computadora que se calcule la configuración de mínima energía, pues lo que necesitáis para n100, o vamos a exagerar, ¿okay? No mucho, para n1000 un tiempo computacional que es mucho más grande de la edad del universo. Alright. Entonces, ¿más preguntas? Nos quedamos con 100. ¿Eh? Nos quedamos con 100, cosas así. Sí, pero en algunos casos, como n va a ser algo que captura en el contexto de ciencia de datos el número de grados de libertad que tengo, si tú trabajas en una empresa y dices, ¿sabes que? Y las consultorías, ¿sabes que eso lo puedo tratarte con 100 datos? No te van a contratar, ¿no? Entonces la idea es que nosotros tenemos que buscar herramientas para lidiar con el hecho de que si tenemos un número grande de variables o de datos, queremos buscar propiedades que caractericen el sistema de manera eficiente, ¿okay? No simplemente por lo que se llama enumeración exacta. ¿Preguntas? ¿Se entiende un poquito la idea detrás de este hamiltoniano? Good, entonces una vez más, en este contexto, ¿qué sería un problema directo? El problema directo es, dado el hamiltoniano, en este caso particular, dado el hamiltoniano, es dadas estas h sub pis, ¿okay? Que son campos magnéticos externos en el contexto de física, y estas j y j que son la fuerza, la intensidad de interacción entre pares de spines. Dado eso, es decir, dado el hamiltoniano, yo me quiero calcular observables. Por ejemplo, magnetización del sistema. Magnetización del sistema es la magnetización que observáis cuando tenéis un imán y lo ponéis en el refrigerador. ¿Okay? Eso es la magnetización, o por ejemplo, correlaciones entre spines. Correlación entre spin, para que se entienda, es lo que le pongo a lo que le digo a los estudiantes, es bastante dramático, pero es muy útil. Correlaciones las podéis entender desde un punto de vista intuitivo de la siguiente forma. ¿Okay? Yo quiero ver cómo el sistema se comporta bajo tortura. Aunque los físicos somos bastante trogloditas. Es cierto. Los físicos no tanto. Los matemáticos no tanto, pero los físicos lo somos. Entonces, si pensáis cómo inferimos propiedades de la naturaleza, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos una caja, un sistema físico que queremos entender. ¿Okay? Si tuviésemos poder para ver los constituyentes microscópicos, lo haríamos directamente, pero no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la caja, la golpeamos, izquierda, derecha, arriba, abajo, la torturamos, la bofeteamos, vemos cómo la caja responde y a partir de la respuesta de la caja intentamos inferir las leyes fundamentales que dictan el comportamiento de dicho sistema. ¿Okay? Y eso lo podéis ver no sé, cuando hacéis problemas poco sofisticados o si os vais a Ginebra, el acelerador de partículas de Ginebra es lo que hace, ¿okay? Agarra dos partículas, ¿okay? Las acelera, las choca, se destruyen, ¿no? Troglodita, right? Es lo que sale, intentas inferir las propiedades. Esto es como cuando si erais pequeños, de repente suena el teléfono, dices, carajos, ¿por qué funciona el teléfono? ¿No? Agarras el teléfono, lo tiras al suelo, salen las piezas, intentas inferir por qué el teléfono funciona como funciona. Es la misma idea, pero es cierto, es la misma idea, pero utilizando herramientas de matemáticas y física. ¿Okay? Bueno, los matemáticos le llamamos perturbaciones más elegantes. No, ya sé. No, también los físicos lo llamamos perturbaciones, pero debe ser dramático. No. Nos acabas de sumar a los ingenieros al grupo de trogloditas. Ok, entonces efectivamente el concepto correcto es que yo perturbo al sistema y veo cómo el sistema reacciona bajo dicha perturbación, y el sistema reacciona a través de lo que se llama una función respuesta que está relacionada con correlaciones. Es decir, si yo tengo un spin aquí y otro spin aquí, perturbo este spin y veo cómo la perturbación se propaga al otro spin. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Se entendió el ejemplo dramático troglodita? Fantástico. Entonces, problemas inversos, ¿en qué consisten en este contexto? Tengo observables, que notamos aquí con la letra O sub alfa, por ejemplo, una vez más. Ahora tengo la capacidad de medir el spin promedio, que es magnetizaciones locales o correlaciones entre ellas. Lo que quiero hacer es inferir el modelo, es decir, cuáles serían las H's y las J's que mejor me explican dichos observables. Entonces eso es problema directo y problema inverso en física estadística. ¿Preguntas? Muy bien. ¿Por qué el modelo de Ising es extremadamente importante en física? Bueno, por varios motivos. Se introdujo de forma histórica para entender el comportamiento magnético
ciertos comportamientos magnéticos y transiciones entre fases magnéticas, es decir, entre la fase paramagnética y ferromagnética, etcétera, etcétera. También permitió entender mejor los conceptos de fases, transiciones de fase, permitió formalizar lo que se llama cómo analizar transiciones de fase a través de lo que se llama roturas espontáneas y simetrías. Es extremadamente importante. Resulta que en los últimos 30, 40 años, otras áreas, quizás ingeniería también, ¿no?, os habéis adjudicado el modelo de Ising para hacer análisis de datos, porque cuando yo tengo ciertos fenómenos en diferentes áreas, resulta que uno de los mejores modelos que captura dicho fenómeno es el modelo de Ising. O sea, es un modelo, desde un punto de vista matemático, como aplicación bastante universal. Entonces, un ejemplo de aplicación del modelo de Ising es cuando yo quiero hacer reconstrucción de conexiones en redes neuronales. En este caso, esto funciona a veces, esto no funciona. Entonces en este caso, no voy a hacer la derivación de cómo se obtiene este modelo, luego os paso las referencias. Entonces en este caso, yo tengo que la sigma, aquí abajo, efectivamente la sigma y lo que representa es el estado, lo que representa es si la neurona iésima, cuando tienes una red neuronal donde tienes n neuronas interactuando con ella, si la neurona iésima en cierto intervalo de tiempo ha disparado, ha estado activa o desactiva. Eso es lo que significa en este contexto sigma I. En el contexto anterior de física estadística, sigma era simplemente, ¿sí?, la orientación de un imán chiquito que está acoplado, que está asociado, por ejemplo, a las propiedades atómicas de un átomo o de una molécula. Entonces, este hamiltoniano lo que captura es la interacción entre neuronas y, una vez más, el término está aquí, el segundo término, lo que hace es correlacionar los estados de activación o desactivación de neuronas. ¿Okay? Y el primer término lo que hace es ponerte un sesgo de si unas neuronas están más activadas que las otras. ¿De acuerdo? Y uno se pregunta, y uno introduce la instrucción de Boltzmann, es una distribución de probabilidad de una forma particular, y asocia una probabilidad de que toda la red neuronal esté en un estado de activación. ¿Okay? Entonces, este modelo se ha utilizado para inferir justamente las correlaciones entre neuronas y el sesgo que tienen las neuronas en algunos experimentos que se hicieron, pensar en ratas porque siempre se hacen en las pobres ratas. ¿Okay? No voy a explicar con detalle todas las gráficas, pero esta gráfica de aquí es una gráfica de color donde era una red neuronal chiquita, ¿okay? de 10 neuronas. Supones que tienes interacción entre todas y los colores representan la intensidad de la interacción, las jotas y jotas entre neuronas. Por ejemplo, ¿okay?, este punto de aquí, blanco, representaría la interacción entre la neurona 8 consigo mismo, porque tiene una otra interacción, o el de arriba representaría la interacción de la neurona 8 con la neurona 6. Y el color indica si la interacción es positiva o negativa. Perdón, con la pandemia me quedé súper ciego. ¿Okay? Entonces, el color rojo es positiva, efectivamente, y si es positiva, con la definición de este hamiltoniano implica que si una neurona que está interactuando con otra, la interacción es positiva, si una está disparando, la otra quiere disparar. O sea, una neurona activa excita la activación de otra neurona. Entonces, es un proceso excitatorio. Mientras que si el color es azul, eso significa que si una neurona dispara, la otra quiere estar en un estado desactivado. Es un proceso inhibitorio. Y el panel de abajo es el valor de las H's para las 10 neuronas. ¿Okay? Entonces, en este caso, las neuronas tienen un sesgo negativo, es decir, que las neuronas preferían estar en un estado inhibitorio. Perdón, Isaac, ahí por ejemplo esa correlación, aunque la suma va sobre todo los 6 menores que J, finalmente esa interacción solo es entre la sigma I y la sigma J, digamos dos neuronas marginalmente y luego suma sobre todo. ¿Qué tan complicado supone cuando antes de sumar corres con más allá de dos neuronas? Buenísima pregunta. Ok, entonces esperaba no es que sí. O sea, la idea es la siguiente, es muy buena pregunta. ¿Okay? Cuando yo quiero modelar cierto proceso en la naturaleza, en este caso, quiero utilizar las propiedades de herramientas de física estadística para hacer este análisis, hay una parte de inferencia bayesiana que es selección de modelos. ¿Okay?
¿ok? Y dentro de la selección de modelos es selección de parámetros. Entonces, cerrar los ojitos, imaginaros todos los posibles modelos que podrían capturar la interacción neuronal. Entonces puedes tener, como se ve aquí, interacción entre pares de neuronas, entre 3 neuronas, 4 neuronas, 5 neuronas, es decir, el hamiltoniano más general que capturaría todas las posibles interacciones que uno se pudiera imaginar, si tiene buena imaginación, sería, ¿ok? Aparte de esos términos, un término extra donde ahora tengo el producto de 3 sigmas, una interacción que acopla esas 3 sigmas, más un producto de 4 sigmas, una interacción que acopla 4 sigmas, etcétera, etcétera. Pero como podrás entender, Gabriel, ¿verdad? Sí, Gabriel, es que cuando yo quiero hacer el análisis para el modelo más general posible, porque tengo tantos parámetros que es muy difícil inferir de ellos. ¿Sí? Entonces, ahí se procede de 2 formas. ¿Ok? Uno puede suponer justamente un hamiltoniano que tiene en cuenta todas las interacciones y haciendo un análisis de datos de todos los posibles hamiltonianos, de todos los posibles modelos, busco cuál es el modelo que mejor explicaría los datos experimentales, porque eso es lo que se llama selección de modelo general, y una vez que he seleccionado el modelo, dentro del modelo infiero los parámetros de dicho modelo. ¿Okay? Entonces, como selección de modelos a veces es torturarse a uno mismo. Uno lo que hace es suponer cierto modelo en particular. ¿Okay? Supones que tu creatividad está restringida o no quieres, quieres salvarte tiempo, supones un modelo sencillo y haces la inferencia fijada a un modelo. Sí, hay un criterio también de parsimonía, es decir, tomas el de menos parámetros, pero no es tampoco porque sí, es decir, no dudas que todas las neuronas estén conectadas e interactúen, pero los pesos de las conexiones casi siempre eso es un modelo de primeros vecinos, ¿no? Porque son los que más pesan, ¿no? A final de cuentas. No necesariamente. Ah, bueno, sí. claro, no necesariamente. Sí, pero fíjate, esto también es para aclarar la notación, si no se entendía. El segundo término tiene la suma de i menor que j es una suma doble para todo i para todo j i menor que j. ¿Okay? Y tengo después la j y j. Entonces uno podría pensar que es una interacción de todos los valores de sigma, pero eso no es cierto. ¿Okay? Porque eso depende de la j y j. ¿Okay? Si la j y j cuando la infieres es tal que te dice, ah, no, ¿sabes qué? De acuerdo con la inferencia, son las neuronas que están a cierta distancia interactúan. Entonces, esa relación puede ser un poquito engañosa en el sentido que podrías pensar que todos están interactuando, pero la j depende de los índices y j. Bravo. ¿Más preguntas? Muy bien. Una pregunta. Adelante. Supongo que hay, entre neuronas hay algunas que sí interactúan más que con otras. Entonces, ¿se podría hacer un tipo de modelo más general en donde nosotros hagamos agrupaciones? Donde, bueno, varias agrupaciones en las cuales cada uno de los grupos son las neuronas que se interactúan más. Sí. Que serían como varios diagramitas de eso. Sí, no, eso es muy buena pregunta. Ese proceso, esa idea que tienes, de hecho es un método matemático físico que se llama el proceso de cross-graining o el proceso de lo que se llama grado de Burro, que es decir, que quizás digamos que tienes una mala computadora, ¿okay? Y no puedes analizar 1000 neuronas. ¿Okay? Entonces lo que haces es agrupar neuronas por cierta afinidad. Entonces tu sistema original, de tu sistema original que tienes 1000 neuronas, reduces los grados de libertad y analizas el sistema sencillo. Entonces, un criterio sería ese, ¿no? Primero identificas las neuronas que se comportan de cierta forma, las agrupas como si fuese una meganeurona, ¿okay? Y la interpretas como ahora el constituyente básico, ¿de acuerdo? Entonces sí que se puede hacer y se hace. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa esta gráfica rosita? Esta gráfica rosita de aquí. Sí. Esta gráfica rosita lo que te está dando es la relación entre la interacción entre neuronas. Esto no se ve. Okay. En el eje Y tengo la J y J que captura la interacción entre la neurona Y y la neurona J. ¿De acuerdo? Para todas las posibles interacciones. ¿Sí? Y abajo tengo lo que se llama el coeficiente de correlación entre la neurona Y y J. Entonces lo que te está diciendo, esto es una cosa que a veces no se entiende bien, es si dos neuronas interactúan, si dos neuronas y J tienen cierta interacción entre ellas, J y J,
si yo ahora perturbo una, como la otra reacciona. ¿Okay? Entonces uno podría pensar que la relación es directa, por ejemplo, si J y J es positiva, la correlación va a ser positiva, eso es falso. ¿Okay? A veces la gente confunde, a veces lo que hace la gente es mirar la correlación entre neuronas y asociar correlación con interacción directa. ¿Sí? Déjame que te lo diga de otra manera. Okay. J y J es una vez más la interacción directa entre la neurona E y la neurona J. Ahora, si yo me quiero calcular cómo esas dos neuronas están correlacionadas, ¿qué hago? Le pego una patada a una y veo cómo la otra reacciona. ¿Sí? Pero claro, cuando le pego una patada a una y veo cómo la otra reacciona, ¿sí? Esa perturbación se propaga de la neurona E a la neurona J, afectando al resto de neuronas que también pueden afectar a J. Entonces la correlación entre neuronas no solamente es resultado de la interacción directa entre neuronas, sino de la interacción indirecta entre ellas. ¿Okay? Tengo una pregunta, me Claro. muy tonta, ¿no? Pero pues ya no soy físico. No hay preguntas tontas. ¿Las neuronas son estáticas o tienen cierto movimiento? Buena pregunta. En principio, tú puedes asociar una dinámica que se llama dinámica de equilibrio a este sistema. ¿Okay? Como tú tienes una distribución de probabilidad, la sigma es una variable aleatoria. La sigma, bueno, todas las sigmas, en particular sigma es una variable aleatoria, y eso quiere decir que si en cierto instante de tiempo observo el estado de la neurona iésima, voy a encontrar que está hacia arriba, tiene un valor más 1 o menos 1. ¿Okay? Entonces no es un valor estático, varía con el tiempo, con cierta dinámica, pero de tal forma que si yo me calculase el histograma, ¿okay?, de la distribución de probabilidad, me daría justamente la distribución de Boltzmann. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pues hay ciertos cambios, ¿no? O sea, pensémoslo de una forma más sencilla, ¿ok? Supongamos que hacemos un experimento de, ¿cómo se dice aquí? Echarse Volados. ¿ok? Entonces, asociamos una variable aleatoria a lanzar una moneda. Decimos que más 1 es águila, menos 1, más 1 es águila, menos 1 es sol, ¿cómo se dice aquí? En España es cara y cruz, ¿ok? Entonces, tú estás todo el rato haciendo ese experimento. Tú nunca dirías que el estado de la variable aleatoria que captura, ¿sí?, convoca la moneda es estático, porque de experimento a experimento, ¿sí?, te caes cara o sol. ¿Okay? Entonces, probabilísticamente, yo capturaría ese proceso con una distribución de probabilidad. Digamos que la moneda no tiene sesgo, por tanto, la probabilidad de obtener sol es un medio, la probabilidad de obtener, ¿cómo era el otro? Águila es un medio. Pero que yo tenga cierta distribución de probabilidad que asigne valores a una variable aleatoria no significa que la variable aleatoria no cambie, porque es una variable aleatoria. ¿De acuerdo? O sea, hay un proceso estocástico detrás de la misma. ¿Más preguntas? Sí. Creo que no va a acabar el seminario, ¿no? Pero está muy bien, me quedo más tarde charlando. Adelante. Tengo una pregunta. Usted, en los colorcitos, la gráfica de los colorcitos, usted dijo que se iba más a una interacción como de reposo, ¿no? ¿Excitatoria o inhibitoria? Excitatoria significa lo siguiente: si yo soy una neurona que está disparando y tú eres una neurona que quiere disparar o no, si nuestra interacción es positiva, si yo disparo, tú disparas. Si nuestra interacción es negativa, si yo disparo, tú no quieres disparar. Disparar significa que vas a enviar un impulso eléctrico a través de tu axón, ya sabes la historia, ¿no? ¿Y por qué entonces tienden a tener relaciones más inhibitorias? De hecho, es más excitatorio, ¿no? Sí, Es el rojito, si te fijas, aquí tengo un signo menos enfrente del segundo término, y yo recuerda que quiero minimizar el hamiltoniano, ¿de acuerdo? Entonces, signo menos delante de la suma doble, si la J es positiva, sigma I quiere estar en el mismo estado que sigma J. Porque si la J es negativa, sigma I quiere estar en el estado opuesto a sigma J. Entonces, viendo los colores, una vez más, sí parece que tengo más rojo que azul. Eso implica que tengo más interacciones de carácter positivo que negativo. ¿Okay? Es decir, si una neurona dispara, es más probable que la otra neurona para que esté interactuando también dispare. ¿Y qué significan los triangulitos? Los triangulitos significa, buena pregunta, los triangulitos significan lo siguiente: A, B y C, tú tienes toda la red neuronal, ¿okay?, y quieres entender de manera fundamental qué carajo se está pasando. ¿Okay? Entonces te fijas en 3 neuronas que etiquetas con las letras A, B y C. Y las ligas
lo que te dicen es si la interacción entre ellas es positiva, negativa o esencialmente no hay interacción. Entonces aquí, estos son ejemplitos de que si te agarras 3 neuronas en este experimento, después de hacer la inferencia, puedes tener situaciones donde la neurona B y C están interactuando positivamente, es decir, cuando si B dispara, C dispara. La neurona A y C están interactuando positivamente, es decir, si A dispara, C quiere disparar. Mientras que la interacción entre A y B es muy, muy débil. Esas neuronas no se quieren, no quieren hablar entre ellas. Y el segundo caso es, tienes interacción positiva entre A y B, si A dispara, B dispara, y viceversa. Interacción positiva entre B y C, si B dispara, C dispara. E interacción contraria entre A y C. Las neuronas no se quieren, si una dispara, la otra dice al carajo, yo hago lo que quiero. Bueno, no lo que quiero, no dispara. ¿Y eso explicaría entonces las gráficas de abajo? Sí, esto sería un ejemplo de lo que quiere realmente decir esto entre 3 pares de neuronas. ¿Okay? Entonces, en este sistema, cuando hacen inferencia, tienes interacciones positivas entre pares de neuronas, negativas, o tienes esencialmente una interacción entre neuronas. ¿Más preguntas? Adelante, adelante. Para este experimento que usted nos muestra, ¿sí son necesarias, o más bien ciertas condiciones iniciales tienen que estar dadas, ¿no? Porque, por ejemplo, no es la misma red neuronal de un niño que de un adulto. O también si, por ejemplo, la persona está bajo estrés de estudio, ¿no? Por decirlo así, a una persona que tal vez no está jugando un videojuego. No, sí, por supuesto. Entonces, a ver, bueno, tu pregunta tiene dos respuestas. Es muy buena pregunta. Entonces, la primera es, desde un punto de vista experimental, cuando llevo experimentos, lo que quiero es entender algo en particular. Entonces, lo que hacemos los físicos y los ingenieros es controlar el experimento. Lo que no vamos a hacer es mezclar contextos diferentes, porque si no, no podemos inferir ciertas leyes fundamentales. Entonces, este tipo de experimentos, si quiero entender el comportamiento de cierta red neuronal, lo que voy a hacer es al sujeto, que creo que en este caso eran ratas, no voy a mezclar ratas con monos, etc. Voy a estudiar el mismo individuo, porque si estudias individuos diferentes, la estructura de la red neuronal es diferente, y ¿qué puedo sacar cuando hago la inferencia? No puedo implicar nada realmente. ¿Okay? Eso es lo primero. Entonces, los individuos tienen que ser, o sea, el sample de individuos tiene que ser homogéneo, o sea, de la misma especie, y después respecto a condiciones iniciales, una vez más, desde un punto de vista experimental, quiero suponer que el sujeto experimental, bajo el experimento, es del mismo tipo, por ejemplo, ratas de la misma edad, ¿sí? Criadas de la misma forma, etcétera, etcétera. Y desde un punto de vista teórico, aunque en principio en física estadística, cuando yo tengo, bueno, en procesos estocásticos, cuando yo tengo cierto proceso estocástico, es decir, una variable aleatoria que evoluciona en el tiempo, pueden pasar varias cosas. Una cosa que pasa es que dicha variable aleatoria llega a una distribución, que es una distribución de equilibrio, y uno puede mostrar que la distribución de equilibrio en algunos casos existe y es única, independientemente de las condiciones iniciales. Es decir, no importa qué valor le dé a la variable aleatoria al principio, ¿okay? Siempre va a ir a la misma distribución. ¿De acuerdo? ¿Respondió a tu pregunta? ¿Más? Ok, adelante. No sé si estoy entendiendo bien, pero la parte blanca entendí que era cuando una neurona interactúa consigo misma. No, la parte blanca es cuando la interacción es... esto sería... este cuadradito lo que captura es esta matriz J y J, ¿okay? Donde, por ejemplo, el índice I son las filas y el índice J son las columnas. ¿Okay? Bueno, la parte central y la parte vertical. El color implica el valor de J y J, es decir, dadas 2 neuronas, y en este experimento tengo 10 neuronas, da la neurona 2 y la neurona 5, ¿okay? Entonces voy a la 2 y a la 5, y el color de aquí me dice el valor de la J y J. Y entonces, blanco. Entonces, si te fijas aquí tengo lo que significa la escala de color. ¿Okay? Entonces, blanco significa J y J 0. J y J 0 significa que no hay interacción entre sigma y sigma J. ¿Más preguntas? ¿Siempre se debe seguir la misma distribución? Digamos, ¿la distribución de Boltzmann tiene que ser siempre para todas las neuronas o podría tomarse alguna otra distribución? Se pueden tomar otras distribuciones. Okay. A ver,
La distribución de Boltzmann, a ver, desde un punto de vista matemático, si yo tengo cierta distribución de probabilidad, yo siempre puedo agarrar la exponencial del logaritmo de esa distribución de probabilidad y tiene una forma de una distribución de Boltzmann. Eso es lo que se hace en general en inferencia bayesiana. ¿Okay? Como vemos en física estadística, la distribución de Boltzmann tiene un significado particular, que es una distribución de equilibrio, para explicar sistemas en equilibrio termodinámico. Pero en principio, las herramientas que espero poder llegar a explicar, no hay ningún problema, me quedo más tarde, me quedo más en los explico, lo vemos más tarde. ¿Okay? Las herramientas que quiero explicar están diseñadas para tratar con distribuciones de este tipo. ¿Más preguntas? Adelante. ¿Está muy bien? Si quisiéramos hacer la gráfica de colores, pero para todo el cerebro, y estuviéramos estimulando solamente una parte del cerebro, ¿podríamos identificarlos? Porque estaremos de acuerdo que en una zona estaríamos viendo mayor puntos rojos. Bueno, sí. Bueno, primero tienes que obtener permiso para hacer ese tipo de experimentos. ¿No? Pero digamos que se te permite. Entonces, efectivamente, no es una vez más muy buena pregunta. Hay situaciones donde, por ejemplo, vamos a pensar una vez más en cajita, donde tengo constituyentes, sea lo que sea, y esos constituyentes están interactuando. A veces resulta que efectivamente no es posible tener acceso a cierta parte de la cajita. ¿Okay? Entonces, uno puede derivar estas metodologías para tener en cuenta la ignorancia que tienes por el hecho de que en cierta parte de la cajita no tienes acceso. ¿Okay? Sí que se puede. Te puedes pasar literatura al respecto. ¿Más preguntas? ¿Ya? Muy bien. Siguiente ejemplo. Dejadme que pase. Este es otro ejemplo de biología, que es simplemente la construcción de redes regulatorias de genes. Entonces la idea es la misma. ¿Okay? O sea, yo puedo asociar una variable x sub i, en este caso, que es los niveles de expresión genética de cierto gen, ¿okay? en el ADN. Y una vez más yo tengo una instrucción de probabilidad que captura la interacción entre los niveles de expresión genéticas. ¿Okay? Entonces la idea sería la misma, ¿okay? Hacer ciertos experimentos e inferir cómo los genes, de manera indirecta, no voy a explicar el mecanismo porque es un poco complicado, interactúan. Y estas gráficas, la idea es la misma, no recuerdo en este caso para qué tipo de animal es. ¿Okay? Lo que veríamos aquí es la reconstrucción de la red regulatoria genética. Bueno, perdón, Isaac. ¿Ahí a la expresión genética de las X se sigue refiriendo a una variable binaria? No, en este caso, sí, fíjate, eso es volviendo a la pregunta. En este caso, XY es una variable real y de hecho está relacionado con el logaritmo de la concentración de los niveles de fluorescencia del experimento. ¿Okay? Puedo tomar valores negativos o positivos. En este caso no es más o menos 1. Pero la idea es la misma. Lo que pasa es que en este caso encontrar, por ejemplo, las configuraciones que minimizan la energía es un poquito más complicado, porque cuando tienes variables discretas quizás es un poquito más intuitivo, pero si las variables son reales, ¿sí? Entonces a veces es un poquito difícil elucubrar qué va a pasar con el término de interacción. ¿Sí? Porque no solamente tienes que inferir, no solamente tienes que pensar en... Piensa que es un spin, pero es un spin continuo. No solamente tienes que inferir la dirección del spin, sino la magnitud del mismo. Bueno, este es padre, esta otra aplicación, que es aplicación de, quiero inferir cuando tengo una parvada de pájaros, ¿okay? Que hacen forman estas nubes tan padres de pájaros, quiero inferir su distribución. Entonces, una vez más, no explico aquí cómo se desarrolla el modelo, pero lo que hacemos es, para cada pajarito, yo introduzco una variable S sub i, que es un vector, que es la dirección de la velocidad del pájaro en vuelo. ¿Alright? Entonces, solamente es la dirección, no es la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, supones que cuando los pájaros están volando en una parvada, ¿sí? están interactuando de alguna forma, a través de cómo se ven. ¿Sí? Y si uno viaja, está volando en cierta dirección, el otro lo ve y quiere volar en dicha dirección. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo una interacción entre la dirección de vuelo del pájaro y el pájaro J y la fuerza de interacción, ¿okay? Es dada por J y J. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo digamos que tengo un pájaro alfa, eso no sé si se toca pájaros, ¿no? Es un pájaro machote, ¿no? O sea, fuerte, ¿no? Entonces todo el mundo lo quiere seguir,
¿de acuerdo? Digamos que ese pájaro es el pájaro 1. Entonces, todas las interacciones de otros pájaros al pájaro 1 va a ser muy fuerte porque es el pájaro que lidera la dirección de vuelo, ¿de acuerdo? Si hay un pájaro que sea nuevo, pobrecito pájaro, nadie lo quiere seguir y no hay interacción entre ese pájaro y el resto. Bueno, entonces, una vez más, es la idea. Pero entonces esa dirección se toma como en el tiempo cero, o sea, cuando empiezan el movimiento. En este caso, una vez más, lo que estás pensando es en la distribución de equilibrio de las direcciones de velocidades de la parvada. Es decir, yo lo que puedo hacer es, y esto se ha hecho experimentalmente, veo la nube y empiezo a tomar fotografías. ¿Ok? Y de las fotografías intento inferir, esto es otra historia, la dirección de vuelo. Esto es difícil porque cuando yo tomo una fotografía, es una fotografía dos-dimensional, pero la nube de pájaros es tres-dimensional. Entonces de ahí inferir la dirección es otra historia, muy interesante. De hecho se darán 3 años para entender cómo hacer eso. Pero supongamos que hemos resuelto ese obstáculo. Tomo fotografías, n de ellas, tengo la distribución, tengo la dirección de vuelo de cada pájaro y supongo que esa distribución va a ser una distribución de equilibrio, me calculo su histograma, ¿okay? Y lo que quiero hacer es comparar ese histograma con esa distribución de probabilidad. Adelante. Sí, bueno, aquí acaba de decir que el S sub I es una dirección, ¿no? Sí. Entonces se toma como un vector. Sí. Entonces, en cada problema debemos de definir el hamiltoniano o adecuarlo dependiendo del problema. Efectivamente, sí, muy bien, sí. En cada problema yo tengo que identificar cuál es lo que se llama el grado de libertad asociado a cada constituyente. Tengo que buscar la forma de cuantificarlo matemáticamente, ¿okay? Después tengo que ver cómo dichos constituyentes que ahora cuantificado interactúan entre ellos, ¿okay? Entonces, en este caso, constituyente, pájaro, ¿okay? Grado de libertad importante, dirección de vuelo. Como es una dirección, que le voy a asignar un vector. Entonces, el vector S flechita sub i es la dirección de vuelo del pájaro uyésimo. ¿Okay? Ahora tengo para cada pájaro, imagínate el pájaro con un vector encima. Si te ayuda eso para entender. ¿Okay? Entonces ahora los pájaros están interactuando. ¿Okay? Entonces busco el modelo más sencillo que capture la interacción, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces J y J, pues, bueno, una vez más, olvídate de la suma de momento, J y J, S y SJ nos dice que, digamos que J y J es positiva, ¿okay? Dice que si el pájaro J va en esa dirección, entonces el pájaro I también quiere ir en esa dirección. ¿Okay? Si J y J fuese negativa, si el pájaro J va en esa dirección, el pájaro I quiere ir en la dirección opuesta. ¿De acuerdo? Pero tienes toda la razón. Para cada modelo de proceso físico, matemático o aplicaciones, identificas el modelo, identificas los constituyentes, cuantificas matemáticamente los grados de libertad de constituyentes, y pueden ser escalares, vectores, podrían ser tensores, ¿okay? Y después interacción entre constituyentes. Bravo, ¿más preguntas? Adelante. ¿De qué dimensión es el vector? Bueno, como es el espacio, es 3 dimensiones, ¿okay? Y por simplicidad en este caso es un vector unitario, porque solamente estoy interesado en la dirección de la velocidad, no en el módulo de la misma. Bravísimo. Adelante. Ayer un profesor desadaptado decía que... ¿Un qué, perdón? Un profesor desadaptado ayer. Un profesor desadaptado. Choque, digamos. Pues estamos en Google Meet. Un profesor alfa decía que había que entender bien los datos, el espacio donde se mueven los datos. En este caso, parecería ser que la distribución de Boltzmann es magia. ¿En qué sentido? Que si es una distribución de equilibrio, cuando las variables son dicotómicas, son reales, pero parece ser que ahora las variables son direcciones. Y esas variables vectoriales o angulares ya no viven en RK, viven en la esfera como direcciones. Habría que buscar efectivamente la distribución de equilibrio, la de Boltzmann, sobre ese espacio de la esfera, ya no los reales. Entonces, no sé qué experiencia tengas, porque es diferente el tratamiento hablar de vectores en los reales a vectores en otros espacios más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo uno deriva matemáticamente la distribución de Boltzmann? ¿Okay? Yo necesito primero un proceso estocástico que me dice, que me diga cómo las variables aleatorias evolucionan en función del tiempo. ¿Okay? Olvídate de lo que he escrito aquí. Pues yo tengo una dinámica que me dice de un paso al siguiente paso, que puedo hacer con tiempo continuo o tiempo discreto, ¿okay? Como la dirección de vuelo del pájaro iésimo de tiempo t más 1 cambia debido a la interacción con el resto de pájaros. ¿Okay?
Y podría ser que, como si tengo viento, de vez en cuando va a haber que podría ser que la dirección de vuelo del pájaro bellísimo cambia porque el viento lo está azotando. ¿Okay? Entonces, tengo una parte determinista que me dice cómo evoluciona la dirección de vuelo de un pájaro y una parte aleatoria que tengo que poner en ese proceso estocástico. ¿Okay? Pero me refería a lo que no es lo mismo definir un proceso estocástico. Pero ahora voy. ¿Okay? Entonces, dado un proceso estocástico, por ejemplo, en este caso sería lo que se llama una ecuación de Langevin, yo puedo calcularme cuál es la distribución de probabilidad en cierto instante de tiempo para las variables aleatorias, en función del tiempo. ¿Okay? De ahí uno lo que deriva es lo que se llama la ecuación de Fokker-Planck, dependiendo del tipo de variables y del proceso en tiempo, si es discreto o continuo. En vez de tener una ecuación de Fokker-Planck, tengo una ecuación maestra, que es más general. La ecuación de maestra puede derivar la ecuación de Fokker-Planck a través de lo que se llama la expansión de Kramers-Moyal, de cada segundo orden por el teorema de Paula. ¿Okay? Y ahora cuando tengo la ecuación de Fokker-Planck, que me dice cómo evoluciona en el tiempo la distribución de probabilidad, que me dice la dirección, ¿sí?, de los pájaros, ¿sí?, probabilísticamente, me pregunto qué pasa con esa distribución de probabilidad cuando el tiempo tiende a infinito. Es decir, si dicha distribución de probabilidad converge a una distribución de probabilidad estacionaria. ¿Okay? Entonces, si ese cálculo lo haces, esa distribución estacionaria es la distribución de vuelo para cierto proceso estocástico. Sí, más que déjame hacer el comentario. Lo que pasa es que Gabriel no está considerando a S sobre la esfera ni... No, está, si te fijas, está contrayendo porque tiene el producto interno, entonces está tratando de escalar esa ahí. No es la dirección, si te fijas. O sea, la dirección va a quedar intrínseca. No, yo te entiendo porque sé que trabajas en datos circulares. Sobre la esfera. Pero ahí está trabajando con ese I.SJ. Eso es un escalar. Nos regresamos como al caso anterior. Sí, en este caso. Piensa en el caso más sencillo, por ejemplo, que tengo una esfera de escala de unidad, ¿okay? Y tengo un vector que apunta a la superficie de la esfera unidad. ¿Okay? Y lo que hago es lanzar dos monedas que van a determinar de manera aleatoria, ¿okay? Esto es un poco técnico, de manera aleatoria el ángulo de la dirección de ese vector. ¿Okay? Me puedo preguntar perfectamente cuál es la probabilidad de ese vector. ¿Okay? Entonces, en este caso, en vez de tener un vector, tengo n de ellos y tengo interacción entre esos vectores. Entonces, desde ese punto de vista, la distribución de probabilidad está bien definida desde un punto de vista matemático. ¿Okay? ¿De dónde viene, cómo se deriva desde un punto de vista de procesos estocásticos? Otra historia. ¿Eso? Y si alguien se pregunta cuál sería la distribución, cuál sería el proceso estocástico que me da una distribución uniforme en la esfera de la unidad, es decir, empieza a mover el vector de manera aleatoria, es un proceso que sigue lo que se llama una medida de Hart de grupos de bit. ¿Suena un poquito? Más o menos, para los matemáticos. ¿Más preguntas? Adelante. Bueno, ahí digamos, matemáticamente pues es una prueba aleatoria, no sabemos hacia dónde se va a mover porque no conocemos nada en teoría de ese grupo, de esta esfera. Pero bueno, si lo adaptáramos a una manada de perros que está correteando una perra en Brahma, podríamos... Está muy bien, eso es como el pájaro machote que... Es un contexto diferente. Digamos que lo podríamos reducir a la probabilidad de la decisión de la perra, ¿no? Estos formas de pensar ayudan mucho para entender intuitivamente lo que está pasando. Es muy buen ejemplo. ¿Okay? Entonces, recuerda lo siguiente. ¿Okay? Cuando yo tengo un proceso estocástico, hay situaciones particulares donde dicho proceso estocástico se vuelve determinista. Que yo tenga una distribución de probabilidad de manera general no significa que de manera general ese proceso sea máximamente estocástico. Hay ciertos estados que pueden estar favorecidos. Una vez más, un caso más. Piensa en el caso un poquito más pedagógico, si me permites, voy a dejar perros aparte. Es el caso más pedagógico donde, una vez más, estoy lanzando una moneda y tengo un mecanismo para alterar el peso de una cara respecto a la otra. ¿Okay? Pues llega un momento que si yo cargo la moneda más de una cara que de otra, el proceso deja de ser estocástico y pasa a ser determinista, porque siempre va a salir todo el rato una cara. Entonces, que yo tenga una distribución de probabilidad no se tiene que pensar que siempre es un proceso estocástico. Una distribución de probabilidad es la manera más general de describir procesos estocásticos que en casos particulares tienen cierto sesgo. Hay ciertos estados que ocurren más que otros. ¿Okay? Distribución de probabilidad no significa máxima estocasticidad, ¿okay? Máxima aleatoriedad. Eso viene dado justamente por la forma de la distribución de probabilidad.
Entonces, en el caso que tú comentas, efectivamente, si yo tuviese un pájaro, ¿ok?, que domina sobre los demás, entonces claramente hay una forma de la nube que va a estar favorecida respecto a las otras. ¿Okay? Es la que va a surgir más cuando se repite el experimento. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí. Fantástico. ¿Más preguntas? ¿Qué hora Lo que es? pasa es que la tendrías que dejar de transformar. ¿En serio? Ok. No, adelante, adelante, perdón. No, diga, quedan 5 minutos, pero pues agotémoslo en... No, está fantástico. Prefiero preguntas y que se entienda esto y luego Claro. me quedo un poquito. Sí. ¿no? Adelante. ¿Más preguntas? Sí, Adelante. pero una pregunta, si entendí bien. Usted dijo que quiere, digamos, en cada pájaro ver cuál dirección que toma. En cada pájaro ver qué dirección va tomando en el vuelo, ¿no? ¿En cada pájaro, perdón? Ver qué dirección va Sí. tomando en el vuelo. No sé si se puede o qué tan difícil o fácil sea entender que a lo mejor hay un proceso más grande atrás. O sea, estoy pensando que si hay pájaros que a lo mejor en invierno buscan dirigirse hacia el sur porque hay más clima, ¿no? Entonces, claro. Entonces a lo mejor no hay un pájaro, digamos, machote. Ese ejemplo, está muy bien. Como de forma instintiva, todos saben que tienen que ir hacia allá. Ok, digamos, vamos a cambiar este modelo intentando capturar un fenómeno externo que es la estación del año donde los pájaros, ¿sí?, tienen cierta preferencia en ir en cierta dirección. ¿Okay? Entonces, basado en los otros modelos en la intuición que estoy intentando transmitir, ¿okay?, con estos ejemplos, ¿qué término añadiría al hamiltoniano para tener en cuenta un efecto estacional donde los pájaros quieren volar en cierta dirección? ¿Qué es lo que haría? Exactamente la pregunta. ¿Puedo yo incluir esa información? Claro, lo que haría es justamente como un término, que es el término donde tengo un campo magnético, algo acoplado directamente a la dirección de cada pájaro de manera individual. ¿Okay? Por ejemplo, tengo la suma para i de un vector h sub pi, producto escalar de s sub pi. ¿Okay? Entonces digamos que h sub pi ahora es un vector unidad que me da la dirección de vuelo de México a La Habana. ¿De acuerdo? Y digamos que la fuerza de interacción de ese vector, ¿okay?, es muy grande. Entonces, eso que os comentaba, si yo tengo un hamiltoniano donde hay un término que domina respecto al otro, las configuraciones que se van a favorecer son las que vienen dictaminadas por dicha interacción. Entonces, si yo tengo una fuerza de interacción muy grande entre una dirección, un vector directo que me dice que los pájaros tienen que volar de aquí a La Habana, ¿okay?, la dirección de vuelos de todos los pájaros va a estar orientada de aquí a La Habana. Y la interacción de los pájaros va a ser despreciable. ¿Okay? Entonces, efectivamente, este modelo se puede modificar si veo que hay cierta dirección regular de movimiento de la parvada de pájaros. Fantástico. ¿Más preguntas? Es que me queda claro que cuando determinan la dirección hay mucho error, ¿no? Porque te estás basando en fotografías. Sí. Entonces podrías añadirle a ese vector una componente de error, que sería un contribuido, y ya podrías trabajar pues ese error también probabilísticamente con cierta distribución, pues. Sí, mira, una vez más, fantástica pregunta. Mira, ese error se puede de alguna forma absorber por el hecho que estás hablando de probabilidades. ¿Okay? O sea, esa parte de los errores es lo que uno en ciencia de datos llama la parte del preprocesamiento, supongo que os han hablado. ¿Okay? Yo tengo ciertos datos que tengo que primero preprocesar y una vez preprocesados voy a analizar con mi modelo. ¿Okay? Entonces, en la parte de preprocesamiento hay muchas cosas que tener en cuenta. A veces hay datos que te faltan, que los tienes que inventar, o tienes que lidiar con la ignorancia de datos que te faltan. A veces datos tienen errores, tienes que ver cómo analizas errores. ¿Okay? Y eso es toda una historia. ¿Okay? Entonces, en este caso, si tienes error en la medida, ese error de alguna forma lo puedes interpretar como la estocasticidad que tienes que viene capturada con la distribución de Boltzmann. ¿Más preguntas? ¿Por allí primero? ¿Sí? ¿Me permites? Adelante. Entonces, ¿cuál sería el criterio del paro del modelo cuando se hayan terminado de contabilizar los pájaros? ¿A qué te refieres al criterio del paro? De ya terminamos. Ya terminamos. Cuando tu jefe te dice que son las 5 horas. No, a ver, cuidado, a ver. Cuando hablas de criterios de paro,
recordar que en métodos numéricos hay un concepto que se llama criterios de par, ¿okay? De algoritmos. Entonces, en este caso no estoy seguro a qué te refieres a criterio de par.